Muy buen día a todos, compañeros, profesores. Mi nombre es Moreno Pacheco Joel, pertenezco al equipo 4 y en esta ocasión vamos a hablar del evento vascular cerebral, también conocido como EBC. Mi equipo está integrado por Ocampo Serrano Fernando y Ramos Hernández Edgar Alfredo. Pertenezco al grupo 2472 y pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber obviamente es la definición de este padecimiento. ¿Qué es un evento vascular cerebral? El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos define este padecimiento como la alteración transitoria o permanente de una o varias zonas del encéfalo como consecuencia de un trastorno en la circulación cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Este padecimiento se va a presentar principalmente cuando haya una alteración del sistema de irrigación de nuestro cerebro, que sabemos que es una situación de mucha gravedad, ya que la sangre es sumamente importante para la correcta nutrición de todos los órganos, pero principalmente de nuestro cerebro, ya que es uno de los órganos más importantes, y no es el más importante. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el evento vascular cerebral es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en ese país es la quinta causa más común de muerte, teniendo más de 795,000 decesos al año. Estos son datos del año 2021. Según estos mismos datos, una persona sufre un evento vascular cerebral cada 40 segundos. Y en cuanto a nuestro país, tenemos que no estamos muy lejos, ya que es la séptima causa de muerte, teniendo más de 37,500 decesos al año, esto según datos del INEGI también del año 2021. Uno de cada 4 adultos sufrirá un evento vascular cerebral a lo largo de su vida, se calcula. En cuanto a su clasificación, vamos a tener dos tipos de evento vascular cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular o como ictus también se llega a encontrar. Tenemos el evento vascular cerebral hemorrágico, el cual, como su nombre lo indica, va a ser causado debido a una rotura de un vaso sanguíneo. ¿Qué va a causar esto? Pues una hemorragia. Esta hemorragia va a hacer presión dentro de nuestro tejido cerebral y puede ocasionar graves daños. Mientras que el otro tipo es el evento vascular cerebral isquémico, el cual se va a caracterizar por una obstrucción dentro de la irrigación de nuestro tejido cerebral. Puede ser por varias causas y ahorita las vamos a ver. Puede ser por algún trombo, por algún coágulo. Sin embargo, es importante saber que el hemorrágico es debido a la rotura de algún vaso o varios vasos sanguíneos, mientras que el isquémico va a ser debido a una obstrucción dentro de nuestro flujo sanguíneo, lo cual, como su nombre lo indica, va a causar la isquemia, la falta de oxigenación, y pues puede causar graves daños a nuestro tejido cerebral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Campos Serrano y les voy a hablar sobre la etiología del evento cerebrovascular. En una diapositiva se les había mencionado la clasificación que puede ser de tipo isquémica y de tipo hemorrágica. Cada una tiene sus características, ya que la de tipo isquémico se refiere a una obstrucción de los vasos sanguíneos, la cual va a presentar una disminución de la circulación hacia el tejido cerebral y regularmente la presenta un 85% de las personas que tienen un evento cerebrovascular, mientras que la de tipo hemorrágico, aparte de que la presenta un 15% de estas personas, pues se va a caracterizar por la ruptura de alguno de los vasos sanguíneos de la región encefálica. Entonces, justamente hablando de la isquémica, nos referimos a una obstrucción de los vasos. ¿Y por qué se da esa obstrucción? Bueno, pues por placa. Esa placa tiene que ver con una sustancia de grasa, es decir, una acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, que es justamente a lo que tiene que ver la aterosclerosis, es decir, esta acumulación va a ir reduciendo la luz del vaso sanguíneo y por lo mismo, pues la circulación. Entonces, lo que hace el sistema inmunológico es mandar a macrófagos especializados en la fagocitosis, que lo que van a hacer es comerse esa grasa y engordar. El problema es que se van a convertir en células espumosas y van a ser partícipes de la obstrucción de ese vaso. Pero no solamente es el único factor, también tenemos la trombosis y la embolia. Cuando esa placa de grasa se despega del vaso sanguíneo, va a generar una región de lesión y va a haber una estimulación de plaquetas para que se genere un coágulo sanguíneo. Entonces, justamente ese coágulo, como podemos verlo en la imagen superior derecha, va a obstruir la luz. Y justamente como se encuentra en un solo punto o fijo, sin movilización, se le denomina como trombo. Por otro lado, por ejemplo, si ese trombo, ese coágulo se despega y va viajando a través de la circulación, se le conoce como una embolia. Posteriormente tenemos el evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, que tiene que ver con la ruptura o el rompimiento de alguno de los vasos del encéfalo. Y algo que tenemos que tener bien claro aquí es que esa sangre que escapa de los vasos va a producir una inflamación y con ello pues va a generar un aumento en la presión sobre el cerebro, lo cual va a provocar una lesión pues de las células nerviosas que tiene que ver con las neuronas o con las células de la glía, como lo son por ejemplo los astrocitos.
Entonces aquí los factores pueden ser muchísimos, pero los más comunes son, por ejemplo, el aneurisma, que tiene que ver con un bulto que tiene un aspecto globoso, que justamente se genera en regiones de debilidad de los vasos sanguíneos, el cual va a tener la propiedad de expandirse y posteriormente pues de reventarnos, lo que va a generar un derrame cerebral. La hipertensión arterial lo que hace es que al generar presión justamente sobre las arterias, pues las va a debilitar. Y si tenemos en cuenta la presencia de un aneurisma o de alguna malformación arteriovenosa, pues va a provocar su ruptura. El traumatismo, una de las causas también más frecuentes que se requiere un impacto de gran fuerza, pues va a predisponer a arterias de menor calibre en el cerebro, lo que va a propiciar que se puedan reventar y pues haya un derrame. Y la angiopatía amiloide cerebral, que no es tan común, pero que tiene que ver con un depósito de proteínas en las paredes de los vasos sanguíneos y que justamente los hace más susceptibles y más débiles a que se puedan romper. En la siguiente imagen se hace una visualización de estos factores, como lo es por ejemplo el aneurisma, que es este abultamiento que se encuentra en el vaso sanguíneo, así como la placa de ateroma y pues justamente la angiopatía amiloide, también así como el traumatismo craneoencefálico. Dentro del cuadro clínico, es decir, toda la sintomatología y los signos que podemos ver en el paciente tienen que ver con la dificultad para hablar y para entender lo que una persona le está transmitiendo a ese paciente. Es decir, va a presentar confusión y a la hora de querer pues, expresar palabras va a arrastrar el habla, así como también dificultad para entender lo que le queremos decir. De igual forma, el endurecimiento o parálisis de la cara, así como de alguno de los miembros, tiene que ver justamente en alguno de los hemisferios, es decir, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del cuerpo, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Entonces, al paciente se le pide que levante uno de los brazos y que lo mantenga, y si no lo puede hacer, justamente es un punto importante que tenemos que considerar para el evento cerebrovascular. De igual forma, pues tenemos otros factores como lo es la cefalea, en el cual va a haber pues dolor de cabeza intenso que puede ir acompañado de vómito, mareos y pues algunos otros signos, como lo son, por ejemplo, problemas para ver con uno o ambos ojos, es decir, el paciente presenta visión borrosa, ensombrecida o doble, y problemas con la marcha o con la caminata. Y justamente se puede ver que arrastra uno de los pies por inestabilidad para poder caminar, así como también, por ejemplo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. Adicional a lo que comentaba mi compañero Fernando anteriormente, tenemos este acrónimo que nos es muy útil. Es la palabra FAST, que en español significa rápido. Este acrónimo fue diseñado por la Asociación Americana del Corazón y pues básicamente es una herramienta muy útil para ayudarnos a detectar cuando una persona está teniendo uno de estos eventos vasculares cerebrales. La letra F principalmente es por face dropping, esto quiere decir caída de la cara. La letra A significa arm weakness, que en español es debilidad en los brazos, lo que quiere decir que pues nuestro paciente va a tener dificultad para levantar o para hacer algún movimiento con sus brazos. Y la S es de speech difficulty. Esto quiere decir que el paciente va a tener dificultad para hablar. Al tener estos tres elementos es momento de la letra T, que significa tiempo para llamar al 911. El tiempo aquí es muy importante porque pues nuestro paciente al tener un EBC necesita tener atención médica urgentemente. Y por último podemos hablar de los factores de riesgo para tener un evento vascular cerebral, que son muy importantes, ya que pues esta rama de padecimientos son las que van a llevar a que una persona pueda sufrir un evento vascular cerebral y lo hacen más propenso a. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos la hipertensión arterial y la dislipidemia, que como comentamos anteriormente, el colesterol y la grasa va a ser muy importante dentro de este mecanismo del evento vascular cerebral isquémico especialmente, mientras que la hipertensión pues puede ser parte de cualquiera de los dos tipos de evento vascular cerebral. También tenemos otros aspectos como la obesidad, que normalmente está ligado a la dislipidemia. El consumo del tabaco también es muy importante, el consumo de algunos medicamentos, el estrés continuo también es un factor muy importante. Enfermedades previas del corazón, diabetes también es un factor muy importante dentro de este aspecto. Inactividad física, ya que está probado que pues la actividad física es un mecanismo muy importante de nuestro organismo para mantener una buena salud. El consumo recurrente de alcohol, y pues todo esto va a contribuir a que nuestro paciente sea más propenso a tener un evento vascular cerebral.
Muy buenas compañeros, mi nombre es Eder Alfredo Ramos Hernández y les voy a hablar acerca de la fisiopatología del evento cerebrovascular. Para esto creo que es importante que conozcan lo que es este concepto, el cual va a ser el flujo sanguíneo cerebral, que va a estar relacionado con la presión de perfusión cerebral y la resistencia cerebrovascular. ¿Ok? Ahorita lo voy a explicar más a fondo. Es importante que conozcan que el flujo sanguíneo cerebral pues debe mantenerse constante, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, el flujo sanguíneo cerebral pues es constante, se mantiene a un cierto nivel, y esto gracias a una autorregulación que va a estar determinada por nuestros vasos sanguíneos. ¿Cómo? Cuando la presión arterial aumenta, quiere decir que hay mayor cantidad de sangre pasando por ese vaso sanguíneo. Se va a producir una constricción. ¿Ok? ¿Para qué? Para que de esta manera pase menos sangre a través de él, ya que si se aumenta el flujo de sangre pues puede producir un edema. Entonces se va a producir una constricción para que no pase demasiada sangre y no se produzca edema. Sin embargo, la vasoconstricción tiene un límite, y cuando se supera este límite el vasito se puede romper y producir el edema de todas formas. Ahora, por el contrario, cuando la presión arterial baja, pues pasa menos sangre a través del conducto. Esto va a hacer que el vaso sanguíneo pues se dilate para que pueda recibir la mayor cantidad de sangre pues nuestro tejido. Pero cuando llega a su punto de dilatación máxima y sigue sin haber un flujo sanguíneo que nos ayude a abastecer nuestro tejido, pues se va a producir una isquemia, ¿no? Esto es importante que lo conozcan. Aquí tenemos un pequeño esquema. Ya habíamos mencionado que este evento cerebrovascular o esta patología pues va a tener diferentes síntomas o signos, ¿no? Y los cuales van a estar determinados gracias a, más bien, dependiendo de cuál fue la arteria afectada, ¿no? La arteria que sufrió esta obstrucción, y dependiendo de la arteria que sufre esta obstrucción, pues va a ser la parte del cerebro que va a ser afectada, ¿no? Como podemos ver en este pequeño esquema. A nivel celular, pues podemos saber que al haber una obstrucción en nuestro vaso sanguíneo, pues nuestra célula o nuestro tejido no va a recibir la suficiente cantidad de oxígeno y glucosa. Entonces, al no haber oxígeno y glucosa, pues no va a haber ATP. También recordemos que nuestras neuronas principalmente funcionan gracias al ATP y a sus bombas ATPasas. Entonces, como no hay bombas ATPasas o bombas que funcionan a través del ATP, gracias al ATP, pues puede producir un exceso de calcio intracelular, ¿no? Y el exceso de calcio intracelular pues va a producir una despolarización, y la despolarización pues va a provocar la liberación de un neurotransmisor llamado glutamato, el cual va a ser un neurotransmisor excitatorio, como podemos ver aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer que nuestras neuronas trabajen de más, y al trabajar más pues va a haber un mayor requerimiento de oxígeno y de glucosa, el cual no hay. Y como no hay, pues poco a poco estas células irán muriendo, ¿no? Esto pues es importante que lo conozcan, ya que este evento pues se puede ir transmitiendo pues de neurona a neurona, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos en la parte negra pues lo que es el infarto, ¿no? Es el tejido muerto, el tejido que ya no recibe sangre, ni nutrientes, ni oxígeno. A los alrededores vamos a tener lo que es la penumbra, la oligogemia y el tejido que está normal, ¿no? Aquí se llevó a cabo pues la obstrucción del vaso sanguíneo, y pues esto se puede ir transmitiendo de neurona a neurona, ¿no? Se puede ir extendiendo a través del tejido, ya que pues al haber el glutamato pues va a irse transmitiendo a través de los axones o de las dendritas de estas células, haciendo que todas estas se sobreexciten, o a lo cual le vamos a llamar, por cierto, excitotoxicidad, ¿no? Entonces, al haber esta excitotoxicidad, pues nuestras células van a requerir mayor glucosa, mayor cantidad de oxígeno, y al no haber, pues irán muriendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte esto sería todo. Estas son nuestras referencias que hemos utilizado para esta exposición. Les damos muchas gracias a todos por su atención y que sigan teniendo un buen día. Muchas gracias.